Hola a todos, soy la estudiante Ariane Gabriela Goitia Montero y te doy la bienvenida a un nuevo video de Programa Gratuito de Extensión Universitaria de la UAGRM. En esta oportunidad vengo con la temática de ajustes monetarios necesarios y te invito a que me acompañes para que aprendamos juntos sobre este interesante tema. Para entrar en contexto y que me entiendan un poco mejor, voy a dar la definición de lo que es la política monetaria. Entonces, ¿cómo podemos definir la política monetaria? La política monetaria es solo el conjunto de acciones que realiza el Banco Central de Bolivia para controlar la cantidad de dinero en circulación, también controlar las tasas de interés y en algunos casos el tipo de cambio. Esto lo hace con el objetivo de mantener la estabilidad económica, controlar la inflación y también fomentar el crecimiento económico. Para controlar la inflación, el Banco Central de Bolivia ha implementado varias medidas claves y entre ellas está el aumento de las tasas de interés. En el año 2023, las tasas de interés subieron del 4,5% al 6%. Esto con el objetivo de reducir la cantidad de préstamos y así enfriar la economía. Otra medida clave que implementaron fue las operaciones de mercado abierto, en donde retiraron 1.500 millones de bolivianos del sistema bancario para reducir la cantidad de dinero en circulación. También implementaron lo que es la intervención cambiaria, donde vendieron 500 millones de dólares para mantener el valor del boliviano, fijando el tipo de cambio en alrededor de 6,95 bolivianos sobre el dólar estadounidense. Pero como sabemos, por el problema de la escasez de dólares, en el mercado negro el tipo de cambio del dólar está rondando entre los 8 bolivianos a 10 bolivianos, lo que es muy preocupante. Estas medidas han reducido la cantidad de dólares disponibles y las reservas internacionales, impactando especialmente en las importaciones no esenciales y limitando el crédito. Ahora hablemos de la política fiscal. La política fiscal es el uso de los ingresos y gastos del gobierno para influir en la economía. Esto incluye la recaudación de los impuestos y la ejecución del gasto público para gestionar la demanda agregada, también promover el crecimiento económico y redistribuir la riqueza. El gobierno de Santa Cruz ha tomado decisiones importantes sobre cómo manejar el gasto y los impuestos. Una de estas decisiones ha sido los subsidios a productos básicos, en donde aumentaron el 20% en subsidios para alimentos esenciales como lo son el arroz y el azúcar. También han implementado lo que es la reducción del gasto público. Han reducido el gasto público en proyectos no esenciales y han redirigido ese dinero a programas sociales y de salud. El gobierno de Santa Cruz también tomó la decisión de hacer la reducción del IVA, o sea, del impuesto al valor agregado. Bajaron temporalmente el IVA del 13% al 10%, esto con el fin de aliviar la carga sobre los consumidores. Estas estrategias ayudan a asegurar la disponibilidad de bienes esenciales y apoyar a los productores locales. Otro punto importante, el cual voy a explicar el día de hoy, es sobre la inflación y el poder adquisitivo. Como sabemos, la inflación es una problemática y un desafío que nuestro país está pasando actualmente. Y es muy preocupante porque no sabemos qué es lo que va a pasar con nuestro país. Y por el momento, para mitigar la inflación, el gobierno ha tomado estas medidas, las cuales son el aumento del salario mínimo. Como sabemos, el salario mínimo ha tenido un incremento del 5%, en donde el salario mínimo antes era de 2.350 bolivianos y gracias a este incremento del 5% ahora es de 2.500 bolivianos. Pero este incremento significativo del salario mínimo no es tan bueno como nos lo quieren hacer ver, porque nos llevaría a una mayor inflación, aunque no lo crean. Porque si las empresas tienen que pagar más a sus empleados, es muy probable que aumenten o suban los precios de sus productos y servicios, con el fin de compensar estos costos adicionales, ¿no? Y esto puede reducir aún más el poder adquisitivo real de los consumidores.
También implementaron los subsidios directos, donde proporcionaron bonos de 500 bolivianos mensuales a familias de bajos ingresos. Ahora pasemos a hablar sobre la atracción de inversiones extranjeras. Para atraer inversiones extranjeras y aumentar la entrada de dólares, nuestro gobierno ha hecho uso de los incentivos fiscales, donde redujeron el impuesto corporativo del 25% al 20%. También hicieron uso de la simplificación de trámite, donde redujeron el tiempo para crear una empresa extranjera, pasando de 45 a solo 20 días. Y por último, crearon zona franca, con exenciones fiscales para fomentar las exportaciones. Y al implementar estas medidas, ha habido un aumento del 12% en inversiones extranjeras, lo cual ha sido una estrategia buena por parte de nuestro gobierno. Evaluación de políticas monetarias. El Banco Central de Santa Cruz ha implementado diversas medidas para controlar la inflación y estabilizar la economía, y los resultados han sido positivos, ya que la inflación ha reducido en un promedio de 2% cada año. Por ejemplo, en el año 2023 bajó del 9% al 7% cuando aumentaron las tasas de interés. También el valor de la moneda local frente al dólar se ha mantenido muy estable, variando solo 1% arriba o abajo en los últimos 5 años. Estudios económicos también muestran que las acciones del Banco Central están fuertemente relacionadas con la estabilidad de precios. Respuesta a la escasez de dólares. Para manejar la escasez de dólares se tomaron estas medidas. Se subieron las tasas de interés con el objetivo de atraer más inversiones extranjeras, y esto aumentó las reservas de dólares en un 10%, pasando de 7.000 a 7.700 millones de dólares. Se limitaron también las importaciones de productos no esenciales, reduciéndolas en un 15%, y esto ayuda a conservar los dólares en el país. Otra medida también fue que se permitió que la moneda local perdiera un poco de valor, del 2% frente al dólar. Esto hace que los productos locales sean más baratos para compradores extranjeros, ayudando así a las exportaciones. Herramientas de monitoreo. El Banco Central usa varias herramientas para estar al tanto de la situación económica y ajustar así sus políticas. Utilizan programas de computadoras avanzados para predecir cómo podrían cambiar los precios y la economía en el futuro. También observan constantemente indicadores importantes como los precios al consumidor, las tasas de interés entre bancos y el valor real de la moneda. Continuando, vamos a seguir la explicación y ahora nos toca hablar sobre el impacto de la inflación y la escasez de dólares en el sector agrícola. Como sabemos, la inflación y la escasez de dólares han aumentado los costos de producción agrícola. Un ejemplo claro es que los insumos importados como los fertilizantes ahora son un 20% más caros. Y para enfrentar estos desafíos, los agricultores ahora utilizan tecnologías locales y también diversifican sus cultivos para reducir la dependencia de insumos importados. Y el gobierno ha apoyado con subsidios y créditos a tasas preferenciales. Como último punto tenemos el impacto social. La inflación y la escasez de dólares han tenido consecuencias sociales significativas. Una de ellas es el aumento de la pobreza. La pobreza ha subido de un 25% a un 30% en el año 2023. Y tenemos otro ejemplo que es el desempleo, donde aumentó del 7% al 9%. Para mitigar estos efectos se implementaron bonos sociales de emergencia, que son bonos de 500 bolivianos mensuales a 300.000 familias. Como otra medida están los programas de alimentación, que es un aumento en el presupuesto para alimentación escolar y comunitaria. Y otra medida son los subsidios energéticos, que es la reducción del gasto de electricidad y gas para las familias de bajos ingresos. Para finalizar este video voy a dar una pequeña síntesis de este tema explicado, y podemos decir que Santa Cruz ha tomado medidas tanto monetarias como fiscales
con el fin de controlar la inflación, atraer inversiones y mitigar los efectos negativos en la población. Y bueno, estas acciones buscan estabilizar la economía y apoyar a los sectores vulnerables. Y bueno, eso sería mi aporte el día de hoy. Espero hayan aprendido y les haya gustado. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una siguiente oportunidad.